Hola, en esta segunda entrega correspondiente al tema de deducción natural, veremos un caso especial de demostración que surge cuando la conclusión de un razonamiento es un condicional. Aprovecharemos también la ocasión para mostrar ejemplos en donde se requiera el uso de subdemostraciones o subderivaciones. Hay una clase de demostraciones donde la conclusión es de la forma si A, entonces B. Esto no es probar A, ni probar B dado A mediante el modus ponendo ponens. De hecho, en este tipo de problemas, las premisas por lo general no permiten establecer el antecedente A del condicional. Ahora bien, no es esto lo que se quiere. Bien entendido, llegar a la conclusión de que si A entonces B significa que si A fuese cierto, entonces B también lo es. Por lo tanto, es irrelevante si A es o no cierto. La estrategia consiste en suponer A y entonces demostrar B. Algunos ejemplos aclararán lo antes expuesto. En este primer ejemplo se nos pide determinar la validez del razonamiento dado en pantalla. Comencemos entonces escribiendo las proposiciones que conforman las premisas del razonamiento. Pues en este caso es una sola, que es un condicional. A continuación, como lo que se desea es probar o demostrar un condicional, partimos o suponemos que el antecedente es verdadero. Y mediante una cadena de razonamiento vamos a llegar a que el consecuente también lo es. Es así pues como hemos supuesto la veracidad de P y Q. Por la ley de la simplificación sobre la línea 2 podemos derivar la veracidad de la proposición P. Por la misma ley, sobre la misma fila, también podemos derivar o deducir o inferir la veracidad de la proposición Q. Ahora, mediante la regla del modus ponens, usando las filas 1 y 4, observamos que como Q es verdad y si Q entonces R también lo es, podemos inferir la veracidad de R. Aplicando la ley de la inclusión de la conjunción, dado de que P y R son verdaderas, podemos inferir la veracidad de P y R. Y ya está, finalmente, aplicando la ley de la inclusión de la implicación entre 2 y 6, observamos que partiendo de P y Q hemos llegado a P y R y por lo tanto podemos escribir que si P y Q, entonces P y R. Y en consecuencia hemos probado la veracidad del razonamiento dado. En este segundo ejemplo va a aparecer algo importante, dado que el consecuente o la conclusión del razonamiento contiene varios condicionales. Primer condicional, segundo condicional y un tercer condicional. De estos tres, pues el central es el más importante de ellos. Esto quiere decir que si nosotros partimos de la veracidad de esta proposición, debemos llegar a la veracidad de esta. Veamos cómo trabajamos. Aquí hay una sola premisa, que es el condicional si P entonces Q. Hemos supuesto la veracidad de
el antecedente del condicional mayor. Si Q entonces R, partiendo de la veracidad de dicho antecedente, deberíamos ser capaces de llegar a la veracidad del consecuente. Veamos cómo hacer esto. Pero para llegar a la veracidad del consecuente, que a su vez es un condicional, debemos partir de la veracidad de P y llegar a que R es verdadero. Por eso es que hemos sangrado acá para comentarles que vamos a realizar aquí una demostración o una subderivación a nuestro problema. Usando la ley del modus ponens con las filas 1 y 3, podemos deducir la proposición Q. Usando el modus ponens ahora entre la fila 2 y la fila 4, podemos deducir la proposición R. Y observemos que partiendo de P, o asumiendo la veracidad de P, hemos llegado a que R es verdad. Y aplicando entonces en esta cadena de razonamiento la inclusión del implicador de 3 a 5, podemos escribir si P, entonces R. Y ya tenemos el problema resuelto, porque al haber partido o haber supuesto de que Q entonces R es verdad, hemos llegado finalmente a que P entonces R también lo es. Y la cadena de razonamiento de 2 a 6 conducen a incluir el implicador si Q entonces R, entonces P entonces R. Y ya nuestro procedimiento o razonamiento es válido. En este y último tercer ejemplo de este video, se nos pide determinar la validez del razonamiento mostrado. Observamos que en la conclusión aparecen varios condicionales y unos metidos dentro del otro. Veamos cómo trabajar este tipo de situaciones. La primera premisa, pues, es un condicional. La segunda premisa es otro condicional, pero observamos que podemos hacer un trabajo previo para simplificar el antecedente de dicho condicional. Observe lo siguiente. Esta proposición es equivalente a X debido a lo siguiente. Acá hemos aplicado la ley de De Morgan para la negación de una conjunción. La negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones. O sea que la negación de esta conjunción es la negación de Y o la negación de X, que es X. No hemos tocado aún este término de la fórmula. Y ahora aquí podemos aplicar la regla de absorción. P o Q y P, mejor dicho, perdón, P o Q y Q es equivalente pues a Q. En otras palabras, esta proposición que aparentemente es compleja se reduce a X. Y ahora sí podemos escribir esta premisa de una manera más sencilla. Finalmente colocamos la tercera premisa. Como lo que se quiere es probar un condicional, vamos a suponer la veracidad del antecedente primario Y. Y ahora nos queda llegar a una cadena de razonamiento que nos permita concluir la veracidad del corchete. Este corchete a su vez es un condicional. Por lo tanto, supondremos válida o verdadera el antecedente.
Y una vez supuesto el antecedente válido, para probar la validez del corchete deberíamos llegar a una cadena de razonamientos que nos llegue hasta el consecuente. Pero el consecuente a su vez es un condicional. Por lo tanto, a partir de Q deberíamos llegar a la veracidad de no X. Y aquí sí se nos acabó el sangrado, se nos acabaron las subderivaciones y vamos a proceder. Mediante la regla de la simplificación a la fila 5 podemos deducir no P. Usando el modus ponens con las filas 1 y 7 deducimos Q y S o no R. Ahora, como tenemos Q utilizando la propiedad de la inclusión del disyuntor, podemos colocar Q o cualquier proposición que nos venga en gana. Pero claro, en particular vamos a utilizar una proposición que nos convenga. Y esa es no S, para luego posteriormente poder aplicar la premisa 3. De tal manera que, conocido Q, por supuesto Q verdadero, pues Q o no S también lo es, por esta propiedad de la inclusión del disyuntor. Usando el modus ponens con las filas 3 y 9, observamos que como Q o no S es el antecedente del condicional verdadero, entonces concluimos no T. Mediante la regla de la simplificación en la línea 8 podemos concluir S o no R. Aquí es conveniente que el alumno tome una hoja y un lápiz y copie lo que está viendo en pantalla, sobre todo las columnas, las dos primeras columnas en donde aparecen las numeraciones de la fila y las proposiciones que se han ido derivando. No hace falta colocar la columna 3 porque esa columna lo que hace referencia es a la justificación de la aparición de dicha fila y no la vamos a necesitar en el transcurso de la demostración. Bueno, una vez hecho esto, una vez que usted ha pausado su video y ha hecho la copia sugerida, vamos a proseguir con la demostración. En la línea 12, si usted tiene a mano lo que usted escribió, verá que se deriva aplicando la regla de la simplificación a la proposición que aparece en 5. Y mediante la regla del silogismo disyuntivo entre la fila 11 y la fila 12, derivamos la proposición S. Y mediante la inclusión de la conclusión de 10 con 13, obtenemos la conjunción de S y no T. Y ahora escribimos una expresión equivalente a esta conjunción dada por la ley de De Morgan. Entonces, observemos que si aplicásemos la regla de De Morgan a esta expresión, obtenemos la 14, debido a que la negación de una disyunción es una conjunción de los negados que intervienen. Esto quiere decir que la negación de esta expresión es no S y no T, expresión que forma parte de la línea 14. En consecuencia, esta expresión es exactamente igual a esta, escrita de otra manera, apoyada en el establecimiento de la regla de De Morgan. Y usando ahora la ley del modus ponens entre la proposición 2 y la 15, se obtiene no X. Y si usted compara ahora lo que había en la 6 hasta la 16, se dará cuenta que en la línea 6 aparece Q y en la 16 aparece
no X. Y ese proceso de derivación nos apoya a incluir el condicional si Q entonces no X, apoyándonos en la ley de la inclusión del implicador entre 6 y 16. Y si ahora usted observa lo que había en la fila 5, donde aparecía no P y R, la cadena de razonamiento llegó a si Q entonces no X, y en consecuencia podemos aplicar el siguiente condicional mediante la ley de la inclusión del implicador de 5 a 17. Finalmente, al observar la fila 4, donde aparecía y la cadena de razonamiento hasta la 18, podemos ocuparnos de la conclusión final de nuestro razonamiento. Está de más decir, señores, que este tipo de problemas requieren de cierta experticia y que el alumno deberá desarrollar poco a poco mediante la ejercitación de los problemas propuestos en la guía práctica que pueden conseguir en el módulo 7 en la asignatura lógica. En el próximo video ya remataremos lo concerniente a la derivación natural, viendo problemas varios. Inclusive veremos una forma alterna de demostrar condicionales mediante su relación con la disyunción. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.